La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para que nos hables, nos bendigas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y recuerdan, estamos estudiando un acróstico gigantesco, un acróstico muy hermoso, el Salmo 119. Utiliza las letras del alfabeto hebreo y cada 8 versículos es una sección del acróstico y en todos esos versículos inicia las enseñanzas, inicia las declaraciones con una letra del alfabeto. Y después de las letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Zain, Het, Tet, Yod, Kam, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek y Eyin, que estudiamos ayer, nos encontramos con la letra P, que se dice igual y suena como la letra P nuestra, que nos habla de la palabra de Dios como proveedora de crecimiento integral. La palabra de Dios es proveedora de crecimiento integral, un crecimiento que libera, un crecimiento, una bendición que nos hace diferentes, nos transforma y por supuesto nos hace libres. P, la palabra de Dios nos hace libres para madurar y ser transformados. Así es que hablaremos de la libertad, pero esta libertad que es libertad para madurar, libertad para crecer, libertad para seguir adelante, libertad para ser transformados. Es decir, que la palabra de Dios desata nuestra vida. Hay gente que está atorada, encerrada, atada a su ignorancia, atada a filosofías, atada a tradiciones, atada a supersticiones. Y eso causa muerte, por supuesto, es muerte espiritual. Y la palabra de Dios nos alumbra y nos libera precisamente para ser transformados. Es decir, que nos transforma, nos endereza, nos convierte en personas útiles. El versículo 33 de este salmo es como el centro, es el centro de estos 8 versículos. Dice así: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es como la base, de eso habla en todos los versículos. Esto tiene que ver con una identificación plena con la voluntad de Dios expresada en su palabra. El salmista dice: yo quiero seguir tu palabra, quiero andar en tu palabra. Y es un compromiso para ser diferente, contrastante, es decir, santo, es decir, libre de los rudimentos del mundo, libre de las fantasías del mundo, libre de las brujerías, de las insensateces que hay en el mundo. Hagamos de nuevo el ejercicio de leer cada versículo y hacer una paráfrasis muy libre, es decir, voy a leer el versículo y yo voy a tratar de traducir eso al contexto nuestro, en nuestro idioma. Por supuesto, es una paráfrasis, no es una traducción, sino es una paráfrasis, es decir, lo mismo, pero en muchas más palabras o en ocasiones en menos palabras, pero para decirlo en nuestros términos, en nuestra forma de hablar de nosotros el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos, y la primera parte es el versículo 129, a partir de ahí comienzan estos 8 versículos. Y el versículo 29 nos habla de la libertad de ser asombrado. La palabra nos libera para ser libres de ser asombrados. Se dice por ahí que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿verdad? Bueno, miren cómo dice el Salmo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos, dice el salmista. Está impresionado, está maravillado. Maravillosos son tus testimonios. Y recuerde que testimonio significa leyes, mandamientos, estatutos, enseñanzas, principios, valores, todo eso que es la palabra. Se usa diferentes palabras para referirse a ellos. Y dice el salmista: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Paráfrasis, aquí viene la manera cotidiana nuestra de decirlo: me impresionas o me impresionan positivamente y me dan alegrías sus enseñanzas. Así que no me resulta difícil observarlas y vivir por ellas. El salmista está maravillado de los preceptos de la palabra. Leer la palabra le impresiona. Espero que eso nos pase a usted y a mí también. ¿Y sabe qué? Esto de impresionarse es lo que significa el temor de Jehová. Siempre decimos que el temor de Jehová no significa tenerle miedo. Y es verdad, no es pavor, no es miedo, pero se trata de ser asombrado, impresionado por la palabra y ser motivado por la grandeza de Dios y ser motivado a postrarnos ante su soberanía. Es decir, el temor de Jehová es como si una madrugada nos levantamos muy temprano, vamos al monte y vemos un amanecer. Y cuando vemos al amanecer nos quedamos boquiabiertos, nos quedamos atónitos, sin poder pronunciar palabra. Nos quedamos impresionados, asombrados
ante la grandeza de Dios y ante esa experiencia de asombro, caemos de rodillas y le decimos a Dios, Dios, eres grande. Eso es el temor de Jehová. De repente está difícil enseñar o entender qué es eso del temor de Jehová. Es eso, la libertad de ser asombrados. Siguiente, en segundo lugar, el versículo 30, la libertad de ser iluminados, dice el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, haces entender a los simples. Ya nos ha dicho cosas de estas el Salmo 119, ¿no es cierto? Que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Ahora lo dice de esta manera poética. La exposición de tu palabra alumbra. Cuando con tu palabra es expuesta, iluminas. Haces entender a los simples. O sea, si por simple entiéndase, pues los no tan listos, los insensatos, los brutos. O sea, a mí me hace entender, hasta a mí me ilumina la palabra y me hace entender a los simples, nos hace sabios, nos da inteligencia. Y eso es cierto, eso es cierto, por supuesto, está probado que la gente que estudia la Biblia es gente que es despierta mentalmente, gente que tiene capacidades especiales para aprender, para entender cosas. Por eso es tan importante enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos la palabra, porque ser expuesto a la palabra te hace una persona en donde la sabiduría abunda, te hace perder lo simple, lo insensato, lo bruto. Paráfrasis. Cuando tu palabra es predicada, ilumina a cualquiera que la escucha, hace que los ignorantes o los despistados entiendan lo que tú quieres. ¿Cómo la ves? Esta es la traducción de este pasaje. Ahora, hermanos míos, esta es una señal de un verdadero encuentro con Dios. Ser iluminado. Cuando una persona de veras se encuentra con Dios, sale iluminado de su encuentro. Quien sigue en tinieblas después de leer la Biblia, quien sigue en tinieblas después de ir a un culto donde se predica la Biblia, pues ha tenido contacto con la religión, ha tenido una experiencia social, una experiencia algo religiosa, lo que sea, pero no un encuentro con Dios. Porque encontrarnos con Dios en su palabra es ser iluminados y es lo que prueba que tuve un encuentro con Dios. Cuando después de ese encuentro soy una persona iluminada, he aprendido cosas, he dejado de ser un simple y ahora soy una persona que conoce, que sabe la verdad. Siguiente versículo, el 131. La libertad de una ambición positiva. La palabra de Dios nos libera para tener una ambición positiva. Dice el versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Porque deseaba tus mandamientos. O sea, si hablo, cuando hablo, y cuando suspiro, porque anhelo tus mandamientos. Paráfrasis. Se me nota que anhelo todo lo que viene de ti. Así, en resumen, puse eso nada más. Se me nota que anhelo todo lo que viene de ti. Se me sale por la boca mi anhelo de todo lo que viene de ti. Ahora, hermanos míos, es una señal de conocer a Dios por su palabra. Cuando lo hacemos, cuando conocemos a Dios por su palabra, ¿qué cree? Nuestros deseos cambian, se perfeccionan. Aquello que ambicionamos revela nuestra relación con Dios o nuestra falta de ella. ¿Qué ambicionas? ¿Qué anhelas en la vida? ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Eso se nota. En eso se nota si tenemos un contacto con Dios, si caminamos con Dios, si al leer su palabra, esta nos ilumina, si anhelamos la palabra de Dios. Porque hay gente que lo que anhela es ser, no sé, millonaria, o hay gente que lo que anhela es ser famosa, o lo que anhela es cambiar de físico, cambiar su aspecto físico, o lo que anhela es ser muy, muy admirada o admirado por las personas, por su aspecto físico. ¿Qué es lo que más ambicionas? Porque de lo que ambicionas se nota con quién te juntas. Y resulta que el salmista dice, se me nota que anhelo todo lo que viene de ti. ¿En qué se le nota? Por supuesto, en que vive la palabra, en sus ambiciones. Nuestras ambiciones revelan quién somos. Siguiente versículo, el 132. La libertad, la palabra nos libera para crecer, para madurar, para ser mejores. La palabra nos libera para experimentar la gracia, la libertad de experimentar la gracia. Mírame y ten misericordia de mí, dice el salmista. ¿Cómo acostumbras con los que aman tu nombre? Me gusta esta versión que utilicé en esta ocasión. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Paráfrasis.
Atiende a mis necesidades y bendíceme, aunque sé que no lo merezco. Sé que esa es tu manera maravillosa de actuar con quienes aman lo que tú eres. ¿Qué le parece? Porque el salmista dice que ama su nombre, que ama su nombre. He llamado esta enseñanza, o la he definido, la libertad de experimentar la gracia de Dios, porque sabe una cosa, esta es la más grande bendición y el más importante recurso de un cristiano, la gracia de Dios. Ahí se fundamenta nuestra vida, en la gracia de Dios. Cuando alguien me pregunta por qué creemos en la seguridad de la salvación y no creemos en la caída de la gracia, porque estamos fundados en la gracia de Dios. Si la salvación es por gracia, si la salvación es gratis, por gracia, por medio de la fe, si eso es la salvación, ¿por qué estar pensando que voy a dejar de ser salvo porque no soy perfecto? Si no me salvaron porque fuera perfecto, me salvó por su gracia, a pesar de lo imperfecto que soy. O sea, nuestra vida está fundada en la gracia, es la más grande bendición y el más importante recurso de un cristiano, la gracia de Dios. Sin la gracia no hay vida. La religiosidad sin experimentar la gracia es solo legalismo, tradición, pero en ello no hay vida. Hay denominaciones completas fundadas en el legalismo. Hay grupos religiosos que les encanta predicar la herejía, porque es una herejía de la caída de la gracia, la herejía de que un cristiano, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido adoptado por Dios, habiendo sido convertido en hijo de Dios, todavía puede irse al infierno. Porque cometió un pecado o algo así. Pues ¿quién va a estar en el cielo? Nadie. Si aún siendo salvos somos pecadores todavía. Y hay gente que, basado en esa doctrina errónea, en esa doctrina equivocada, fundamenta toda su experiencia religiosa. Eso es legalismo, eso es tradición. La vida cristiana está fundamentada en la gracia de un Dios que nos ama a pesar de lo que somos y que nos ha salvado. Y precisamente porque siempre viene la pregunta, pero ¿cómo? Si ya no más porque fuimos salvos por gracia y somos unos rufianes. No, una persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo y que ha sido hecha hijo de Dios, no es un rufián. Es un ser humano en proceso de transformación. El Espíritu Santo se encarga de irlo llevando por un proceso de transformación y por supuesto que deja de ser lo que era y va siendo transformado, y precisamente señal de que ha experimentado la gracia es que está en ese proceso de santificación. Y si ha experimentado la gracia, ha experimentado la salvación para siempre, sin posibilidad de perderla, porque está en ese proceso maravilloso de transformación. Siguiente, versículo 133. Hemos estudiado 129, 130, 131, 132, 133. Ahora, la libertad de andar en el camino del bien. La palabra de Dios, aprenderla, seguirla, nos hace madurar, nos hace crecer, nos transforma y nos da la libertad de andar en el camino del bien. Porque sí, porque hay quienes están atados a andar en el camino del mal. Hay quienes son esclavos del camino del mal, pues la palabra nos libera para andar el camino del bien. Miren cómo dice el versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, que tu palabra me ordene, y ninguna iniquidad se enseñoree. Enseñorearse es que me domine, que me esclavice, y ninguna iniquidad va a ser mi cárcel, ni mis cadenas. Voy a ser libre de eso. Paráfrasis. Hazme caminar de acuerdo a tus enseñanzas y no permitas que yo caiga en vicios o malos hábitos que destruyen mi vida. O sea, libérame, hazme libre, una persona libre de malos hábitos, libre de vicios. Esta es la oración que muestra el verdadero carácter del cristiano. Esta oración, porque es una oración. Ordena mis pasos con tu palabra, le está diciendo el salmista a Dios, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esta oración es la que muestra el verdadero carácter del cristiano. Se trata de una declaración comprometida por el camino del bien. Está pidiendo a Dios, santifícame. Quiero andar en el camino del bien, Señor. Así que endereza tú mis pasos por tu palabra. Sin esta disposición fundamental no hay vida verdadera. Es la intención, la disposición de un ser humano de andar en la palabra de Dios. Eso es fundamental. Él nos transformará, Él nos guiará. Él por Santo Espíritu nos irá llevando en el proceso de santificación, pero se requiere que yo lo quiera. Se requiere que yo lo desee, se requiere que yo ponga mi voluntad en ello. Por eso, esta es una oración que muestra nuestro verdadero carácter. La libertad de andar en el camino del bien se llama. En sexto lugar, la libertad de la... Perdón, en sexto... Sí, ¿verdad? En sexto lugar, o el lugar que sea de enseñanza, la libertad de la vida segura. Versículo 134, a ver, 129, 130, 131, 132, 133, 134, sí, el sexto. La libertad de la vida segura. Líbrame de la violencia de los hombres. Otra vez una oración, ahora pidiendo seguridad.
líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Y no está, este no es un pacto de esos de los apóstatas del neocarismatismo, de que, Señor, mira, si tú me libras, yo voy a guardar tu mandamiento. No, lo que está diciendo el salmista, bueno, déjeme lo traduzco. Dame sabiduría y fuerza para escapar de la inseguridad que hay en este mundo y seguiré obedeciendo tus mandamientos mientras esté vivo. O sea, no dice, Señor, mira, si tú me salvas, yo voy a ser buena persona. No, el hombre ya decidió seguir los mandamientos de Dios, lo dijo en los versículos anteriores. Ya anda en los mandamientos de Dios y le pide a Dios que lo libre del mal y que le conceda vida para seguir haciéndolo, para seguir estando fuera de los caminos del mal. He aquí una de las bendiciones más hermosas de la fe, la confianza y la vida plena que da la seguridad que está basada en la misericordia de Dios. ¿En qué se basa nuestra seguridad? ¿En qué se basa nuestro levantarnos cada mañana y salir confiados a la vida y salir entusiasmados a ganarnos el pan de cada día? A hacer lo que nos toca hacer, a desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones que Dios nos ha dado y hacer lo que nos toca hacer para lograr el sustento para nuestra familia y para lograr cumplir con la misión que Dios nos dio. ¿En qué se basa esa seguridad de levantarnos y de salir empeñados y de salir contentos a hacer la voluntad de Dios? ¿En qué se basa? En la seguridad de su misericordia, de que Él está con nosotros, de que sabemos que está con nosotros y nos cuida, nos defiende, nos libra de los malos y nos da la posibilidad de seguir empeñados en hacer su voluntad cumpliendo sus mandamientos. Siguiente enseñanza, penúltima, la libertad de ser discípulo, la libertad de ser discipulado. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Esto, puedo hacer varias paráfrasis de esto. Permíteme disfrutar de tu maravillosa presencia en mi vida y sigue enseñándome tus principios y valores para vivir. Señor, quiero ver tu rostro todos los días. Cuando leo tu palabra, quiero verte, quiero ver quién eres, entender quién eres y qué quieres de mí. Y eso, Señor, me convierte en tu discípulo, porque quiero crecer en las enseñanzas que tú me tienes. La libertad de ser discípulo. En esto se basa la vida, en la disposición para ser un chalán, un aprendiz del maestro. Aquí comienza y termina cada día de la vida. Aquí comienza y termina cada día de la vida. En este haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hoy antes de dormir, hermano, por favor, pidámosle a Dios que haga que su rostro resplandezca sobre nosotros, es decir, hablemos con Él y leamos su palabra y que aprendamos de sus estatutos. Y mañana al despertar, pidamos a Dios que resplandezca su rostro sobre nosotros y que nos enseñe sus estatutos, porque la vida comienza y termina en esto, en esta libertad de ser discípulos. Y finalmente, la libertad de ser restaurado. La libertad de ser restaurado. Esta es una oración interesante del salmista. Versículo 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Está hablando de un llanto muy, muy grande, ¿no? Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque yo guardaba tu ley. Perdón, porque no guardaban tu ley, perdón. Es exactamente lo contrario de lo que leí. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Qué está haciendo el salmista? Está describiendo su mundo, está describiendo su sociedad, está describiendo su dolor, su pena, porque hay quienes no guardan su ley. Paráfrasis, cuando estaba lejos de ti, tenía infelicidad, depresión y amargura porque no obedecía a tu ley. Es lo peor que alguien puede hacer. El salmista está consciente de que vive en un mundo perdido, como aquella vez cuando Isaías estaba en el templo y se le aparece Dios. Isaías dice, miserable de mí, soy muerto porque soy un hombre de labios inmundos que habito en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto a Dios, voy a morir al instante. Y el Señor envió uno de los serafines que estaban por ahí volando diciendo, santo, 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 a que tomara con unas tenazas carbón encendido del altar del templo y que con ello quemara los labios del profeta, simbolizando la purificación de sus labios, para luego enviarlo como profeta a predicar la palabra. Aquí el salmista está diciendo, Señor, lloro, me duele mucho que vivir en un mundo en donde no se guarda tu ley. Pero por supuesto que está pensando también en la restauración, está pensando en la realidad de la restauración, la realidad del pecado del mundo y de nuestro propio pecado. Es lo que se puede ver cuando hablamos con Dios su palabra. He aquí la experiencia indispensable de la vida humana.
la posibilidad de ser restaurado. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, somos confrontados con la realidad del pecado del mundo, porque la palabra nos recuerda, nos revela lo mal que está el mundo y también nos revela nuestro propio pecado, ante lo cual solo queda echar mano de la esperanza de ser restaurado. Así que el salmista expresa un dolor, llanto, que tiene que ver con arrepentimiento, pero él está llorando ríos de llanto porque hay un mundo pecador. Y eso es una prueba de su arrepentimiento de sí mismo, es una prueba de su búsqueda de restauración. Que igual que el salmista, ustedes y yo suframos y lloremos cuando somos conscientes del mal que hay en la sociedad. Que no seamos apáticos, que no seamos insensibles. Hay gente insensible. Es una señal de ser cristiano, la sensibilidad, el reconocer lo mal que está el mundo. De repente los pastores predicamos y señalamos cosas que hay en el mundo perdido y hay gente que, exageran, pastor, exageran. ¿Qué tiene que ver eso de las Olimpiadas? Fue una representación cultural, artística. ¿Qué representación cultural ni qué cosa artística? Es algo que fue hecho en el infierno mismo. No era, olía a azufre esa representación, no solo esa representación, la que vimos ustedes y yo, que no quiero ni siquiera hacer mucha memoria de ella, no solo eso, hubo otras cosas, hubo otra manifestación, una representación de alguien que podría ser como el anticristo y que estaba dándole a los niños, una medalla de oro, simbolizando que vienen por los niños, que el mundo esté perdido, esta agenda que hay en el mundo, está enfocado en los niños, en los pequeños, también eso se pudo ver en las representaciones. Yo no quise decir mucho más cosas porque no quería darles más fama, pero lo triste es que hay personas que cuando encontramos esa maldad, hay gente que dice, exageran, están viendo moros con tranchete, donde quiera encuentran cosas del diablo. Y hay gente que desgraciadamente no es consciente de eso, pues el salmista lloraba ríos de llanto, es decir, porque hay pecado. Deberíamos ser igual de sensibles que el salmista. La experiencia de renovación de la que el salmista nos habla es una experiencia de liberación que nos da la oportunidad de ser transformados, madurados, bendecidos. Nos libera de la esclavitud del tradicionalismo. Siempre lo hemos hecho así, dicen algunos, dicen los esclavos de la tradición. En todas las épocas, las costumbres, los hábitos y las tradiciones se convierten en leyes no escritas que nos obligan a vivir anacrónicamente. Algunos dicen tener una religión a la cual por lealtad familiar deben permanecer toda la vida. De esta manera se cierran a la posibilidad de creer las verdades que tal vez ignoran. La renovación en la palabra nos da la posibilidad de vivir como hace falta vivir cada día. Nos hace descubrir verdades que ignoramos. Así que si usted que me está escuchando tiene una religión y de repente le molesta cuando alguien le dice ideas diferentes a su religión, ponga a prueba su religión a la luz de la palabra del Señor y atrévase a abrirle la puerta a la palabra del Señor que renueva, porque la palabra del Señor nos libera de la esclavitud del tradicionalismo y el tradicionalismo que, por cierto, nos lleva a la superstición. Además, nos libera de la esclavitud nos libera de la esclavitud de una creatividad limitada. La bendición de ser renovados por la palabra nos abre posibilidades y reactiva nuestra creatividad. La inteligencia, la sabiduría se identifica también, se define como tener más opciones, tener más puertas, tener más ventanas, tener más posibilidades. La gente que solamente tiene una puerta, que solamente tiene una ventana por donde ve las cosas, es gente, pues, limitada a una sola cosa, como decimos de broma, ¿no? Cuando hablamos de las personas que no son muy listas y que hay quien dice, este es mononeuronal, o sea, este nomás tiene una neurona, o sea, no le alcanza la neurona. Así dice alguien, no le estamos diciendo alguna cosa, explícamelo bien porque mi única neurona que tengo no me ayuda. La cosa es que tenemos miles y millones de neuronas. Tenemos miles, todos los seres humanos tenemos miles y millones de neuronas que Dios nos dio para acumular conocimiento, para encontrar creativamente opciones para resolver nuestros problemas. El asunto está que algunas personas no las usan todas porque tienen solo una opción en cada circunstancia de la vida. En Dios y en su palabra encontramos nuevos caminos como individuos y como familias para renovarnos, para ser creativos, como cuando no tienes trabajo. Busca otras opciones, busca otras áreas de la vida productiva en la cual puedes funcionar, busca otras cosas que hacer. Si estás esperando siempre la única cosa que hiciste durante muchos años, entonces se limita tu creatividad. ¿Qué crees? La Biblia despierta el intelecto humano. La Biblia da opciones diversas.
Nos libera también de la esclavitud de la rutina. En lo personal y en lo comunitario, una vida estancada es rutinaria y aburrida. Pan con lo mismo, como se dice por ahí. No hay como experimentar novedad de vida y cada día es una nueva oportunidad. Hermanos míos, fuimos creados para ser libres y en la palabra podemos encontrar la bendición de una vida renovada que se libera de todo cuanto la puede atar. No dejemos que nuestra vida se someta ni al pasado, o sea, siempre lo hemos hecho así, es que así lo he hecho yo, es que es mi manera. No dejemos que nuestra vida se someta ni al pasado, ni a las tradiciones, ni a hábitos equivocados, ni a la opinión de los demás seres humanos. Si lo hacemos así, hemos de ser esclavos. Pero si usted quiere ser esclavo, sea esclavo de Dios, sea siervo de Dios, quien nos ha hecho libres por su gracia. Seamos dirigidos por esta palabra, seamos atados a esta palabra, que esta palabra nos dirija. Renovarse es como morir y resucitar. Cuando queremos olvidar a alguien, le decimos, ya no existes para mí, ¿no es cierto? Por la palabra podemos decir, yo no existo más para el error, yo no existo más para el pecado, yo no existo más para la desesperanza, yo no existo más para el despropósito, no existo para la condenación y nada de eso existe para mí. Ya no existe para mí nada de eso. La renovación de vida es como morirse y volver a nacer. Por eso Jesús le dijo al Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Podemos decir que cada día podemos experimentar este nuevo nacimiento. No es el nacimiento del sol cada día una nueva oportunidad para vivir y ser mejores. No es, ahora ya oscureció, pero seguro que hay un sol mañana, dice Anita la huerfanita, pero seguro que hay un sol mañana. Pues no es una nueva oportunidad para nacer de nuevo. Acerquémonos a la palabra cada día y dejemos que nos libere para renovarnos cada día otra vez. Hermano mío, le mando un abrazo y le felicito por el nuevo usted que va a ser mañana, por el nuevo yo que voy a ser mañana. Hoy hablaré con el Señor y dormiré y pediré perdón por mis pecados y le consagraré mi vida. Dormiré tranquilo confiando en que en Él tengo una nueva vida y mañana amaneceré un nuevo Gilberto Gutiérrez y usted una nueva Lupita, una nueva Esther, una nueva María, una nueva Gloria, una nueva, su nombre que sea, por favor. Acerquémonos a la palabra cada día y dejemos que nos libere para ser renovados cada día. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que tu palabra, Señor, y el estudio de tu palabra de todos los días nos renueve. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.